¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Narcogobiernos, narcopartidos, narco por aquí, narco por allá. Hablemos precisamente de algo más. Ayer ya platicábamos del sionismo y del narcotráfico, el neoliberalismo, sus vínculos en muchos sentidos. Ahora profundicemos precisamente en lo que es este fenómeno del crimen organizado con la economía y, por supuesto, lo que pasa en nuestro país. El PAN y el PRI han encabezado, en definitiva, junto con medios de comunicación afines, periodistas, comentócratas, una campaña en donde se quiere hacer creer que el narcotráfico inició en el 2018, que los vínculos o relaciones de políticos, de funcionarios, nacen a partir de que Morena llegue al poder. Porque Morena, según sus palabras, según sus posicionamientos, es un partido financiado por el narcotráfico, tomado por el narcotráfico y por ello está capturado institucionalmente, todos y cada uno de sus componentes y miembros. Esto, por supuesto, no se le ocurre al PAN y al PRI. Son dos partidos cuyos líderes, lo hemos dicho en otras ocasiones, están muy lejos, muy pero muy lejos de ser genios del mal o por lo menos personas que tengan algún tipo de visión, de inteligencia o de capacidad para estrategias, incluso narrativas profundas. Ellos repiten, ¿no? Repiten literalmente lo que les dictan el verdadero enemigo de México. Ese enemigo durante muchos años, y lo planteamos ayer por la noche, lo hemos señalado, ha sido Estados Unidos, pero cuando comenzamos a jalarle la hebra y comenzamos a entender un poco más cómo se mueven los intereses actuales, ya no es solamente hablar de Estados Unidos, es hablar de del corporativismo criminal supremacista, sionista, que opera precisamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluyendo por supuesto nuestro país, y que está demasiado interesado ante todo este tema de la sobrevivencia, la disputa con China, el fortalecimiento de Irán, en colocar sus huestes y su control colonialista en otras partes del mundo, es decir, profundizar ahora lo que se ha vivido en otros lados en América Latina. Y en el caso concreto de México, tiene en el PAN, en el PRI y en varios comentócratas, pues a sus principales aliados. No confundir con los periodistas críticos, no confundir con los periodistas que hablan de narcotráfico, que hacen grandes reportajes en sus diferentes medios, gente decente, gente que tiene mucho tiempo hablando del tema y que de manera muy periodística, ¿no? Eh, cuestiona lo que tienen que cuestionar. No, hablamos de aquellos y de aquellas que tienen un sesgo político, un sesgo partidista, que tapan completamente el contexto y pretenden ignorar así, de manera tajante y contundente, lo que ha sido la verdadera historia del narcotráfico. Ya hemos hablado del gran trabajo de Osvaldo Zavala para entender y alcanzar sobre todo una comprensión de quién creó toda esta narrativa del crimen, quién creó el concepto del narcotráfico, quién creó el concepto del capo, quién creó el concepto del cártel, quién creó precisamente el concepto del sicariato, quién creó el concepto del levantón, quién creó el concepto del narcopolítico. Todo ello es parte de una gama de derivado de esta estrategia comunicacional por parte de la DEA, por parte de la CIA, para tener efectivamente un mayor control de lo que se dice y cómo se dice. Recuerde que la narrativa es fundamental, determinante al momento de entender lo que nos está pasando. Y por eso es el campo de batalla más importante en donde se tienen que dirimir estas circunstancias. Entonces, desde Estados Unidos nos han contado esa historia y en México se ha replicado de manera constante, ya sea porque vende más, por supuesto, porque es más fácil de comprensión o porque estás a favor de los Estados Unidos y estás tratando de una forma u otra, ¿no? De de legitimar y normalizar lo que ellos están diciendo. Pero en la actualidad ya no solamente es Estados Unidos, insisto, ya hay que hablar del sionismo como tal, detrás, y lo peor, del nazisionismo, detrás precisamente de esa misma campaña. Y ahí entran ya otros personajes, el Mossad, no solamente la CIA, entran otro tipo de componentes que sin duda alguna incluso llevan a cabo una generación de violencia mucho más brutal por el nivel paramilitar que existe. Pero a lo que voy es esto, a ver, el PAN y el PRI nos dicen que vivimos en un narcoestado. ¿Por qué mienten el PAN y el PRI en ese sentido? Porque Palacio Nacional no está capturado por el narcotráfico. Morena no está capturada por el narcotráfico. No porque haya
sospechas o personajes involucrados, vas a catalogar a todos exactamente por igual. Eso es absurdo, pero política y mediáticamente te funciona, ¿no? Buscas crear esa narrativa. Pero además de todo, insisto, no dejemos de lado algo. Estados Unidos ha lanzado ya la arenga más que clara. Ha dicho abiertamente, la izquierda es terrorista. El terrorismo es el narcotráfico. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es que sea el Partido de los Trabajadores en Brasil o sea Morena en México, son grupos terroristas si no ceden a los intereses de este poder estadounidense que se sitúa en Estados Unidos. Eso es lo que sigue. Entonces, por supuesto que el discurso en México tiene que englobar a Morena. No cree usted que Alejandro Moreno lo dice por decir, no cree usted que Salinas Pliego lo dice por decir, no cree usted que Lili Telles lo dicen por decir, no. Y no porque se los haya ocurrido a ellos, ellos van a repetir lo que les dicen, pero quien les dio la orden no se las dio por dárselas. Tiene un componente que busca, por supuesto, llegar a un punto de presión en donde puedas amenazar a todo un movimiento con el afán de justificar intervenciones, agresiones, debilitamientos, ataques de cualquier tipo y demás. Y de ahí partimos precisamente a esa enorme hipocresía. Ya hemos hablado de lo que es Estados Unidos en el materia del narcotráfico. Las responsabilidades tan grandes que tiene en la creación, no creación, en el fortalecimiento del mismo, en la utilización del mismo, en el aprovechamiento del mismo para tener un control territorial, colonialista, extractivista, pero además financiero en todos los aspectos, ¿no? Y de esa forma mover sus diferentes intereses. De ahí bajemos un poco. Los países, precisamente en donde Estados Unidos instrumentaliza este tipo de actos, hay dos ejemplos muy palpables, aunque hay más. Ya le hemos hablado del caso de Bolivia, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? El caso de Chile, antes de las décadas, antes de las dictaduras militares, cuando gente nazi literalmente operó junto con la CIA golpes de Estado en esas regiones y manejaban el control absoluto, tenían el control absoluto, perdón, del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. En el caso concreto de México, la historia comienza, sí, en esa década de los setentas, con Pedro Avilés, ¿no? Bueno, mucho antes. Los narcos en México están desde hace tiempo, en Juárez el Pablotas, la Nacha Jasso, en fin. Pero uno de los más mediáticos, digámoslo así, para no estar atrás, es Pedro Avilés. Y con Pedro Avilés el narcotráfico realmente era eso, era narcotráfico. Es decir, se traficaba droga como se traficaban jitomates. Se llevaban hasta en cajas, se transportaba sin ningún problema. Los niveles de violencia realmente eran ínfimos. Era una actividad que se desarrollaba muy en lugares muy específicos, con la venia de Estados Unidos, llevando la droga a la frontera, en fin. Ajá. El problema, el problema truena cuando entra precisamente el neoliberalismo en todo este escenario. Cuando el narcotráfico ya debe usarse ya de manera estable, como sucedía con la guerra del opio y demás, con una intencionalidad netamente, netamente política, ¿no? Ya llevarlo a la geopolítica, ya tener la violencia como una forma de control social ante un impacto económico. Y es ahí en donde el PAN y el PRI juegan un papel determinante, y no solamente el PAN y el PRI, sino también varios de los grandes empresarios de este país, quienes incluso aparecen en las investigaciones de la Dirección Federal de Seguridad en muchos casos. Hay toda una investigación respecto a lo que pasa en el Consejo Mexicano de Negocios. Hay todo un trabajo periodístico de diferentes plumas, pero principalmente de Ricardo Valderas, quienes han mostrado particularmente cómo las grandes fortunas de este país se vinculan de una forma u otra al narcotráfico o al crimen organizado, particularmente en lo que tiene que ver con lavado de dinero, con minas, con territorio y demás. Ese es el tema económico que ahorita le damos, y para ir cerrándolo. Pero antes, en el tema político, por supuesto, la presencia de la CIA en México desde hace tiempo fue evolucionando a tal manera que llegó un momento en el cual la CIA determinaba qué pasaba con el crimen organizado. Y los ejemplos los ha puesto el maestro Ramón César González, en muchas ocasiones tiene muy buenos trabajos. Pero además de ello, está la propia historia que ha ido marcando el derrotero, no, los vínculos de esa agencia con el crimen de Camarena, los vínculos de esa agencia con el ejército, los vínculos de esa agencia con la creación de ese cártel de Guadalajara y posteriormente con lo que fue la época de los hermanos Arellano Félix, el cártel de Juárez, ya lo decíamos, el caso del cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco. Todos estos cárteles, como bien lo comentó una ocasión Ángel Valderas, nacieron durante la época del PRI y del PAN. Es decir,
Los cárteles que fueron creados por la CIA para ingerir, para tener una interferencia política en los países y generar una violencia de control social, aparecieron durante los gobiernos entreguistas del PRI y del PAN. Eso hay que analizarlo y pensarlo. El PRI y el PAN, dos gobiernos entreguistas, que fueron parte de todo ese moldeado, ¿no?, de imagen y de toda esa línea, ese guión, ese discurso de buenos contra malos, de las narcoseries, de los corridos tumbados, de esas películas en donde se hacía apología precisamente de estos personajes, todo para convencernos de que el narco era un tipo con sombrero, lentes oscuros y tipo norteño, tipo ranchero. Cuando la realidad, el verdadero narcotraficante, pues trae, lo hemos dicho, traje elegante, de marca, en todos los aspectos. No, o en muchas ocasiones, aunque nos duela reconocerlo, trae uniforme verde olivo. Entonces, la realidad es que la figura del capo como tal, la figura del capo como tal, es una invención más. No es que no existan los capos, pero no son la cabeza de. No es que no sean violentos, no es que no merezcan estar en la cárcel, pero no son las cabezas de un problema mucho más profundo, que fue avalado, protegido, impulsado, llevado por el Partido Acción Nacional y por el PRI, en los momentos en los cuales, por supuesto, requerían, ¿no? Requerían en muchos sentidos de ese tipo de cosas para tener un control social del país, para que el país estuviera sometido a sus intereses, para que nadie se atreviera a alzar siquiera la cara cuando te quitaban tu trabajo, cuando te precarizaban tus labores, ajá, tu salario, porque a final de cuentas, lo que necesitas con la violencia es eso, desplazar a pueblos enteros, a comunidades. ¿Para qué razón? Bueno, para que ahí pueda llegar la minería, es decir, otro factor económico, para que lleguen los que explotan la madera, para que lleguen los que explotan el agua, para que lleguen los que explotan el banano, o los plátanos, para que explote los que llegan a explotar el limón, los que llegan a explotar el aguacate, y así podemos ir. Ujú. Van de la mano completamente a imponer desarrollos inmobiliarios. Van de la mano, entendámoslo, no son rivales. Son parte de una estructura como tal. Y la violencia es parte de esa estructura. Y esa violencia se incrementó, se consolidó, bueno, nació, se incrementó y se consolidó durante los gobiernos del PAN y del PRI. Así de claro. Llegó Andrés Manuel, cambió las normas, podemos hablar si fue o no su estrategia, si se equivocaron o no, pero en el fondo, Andrés Manuel sí intentó combatir el narcotráfico. Sí intentó combatir el crimen organizado. Por eso cambió las reglas del juego o las intentó modificar. Por eso aplicó estrategias que no se habían aplicado hasta ahora. Porque sabía lo importante que era, uno, acabar con esa narrativa de la guerra. Dos, entender que la violencia no se va a acabar si no atiendes las causas sociales como tal. Y tres, empezar a sacar del país o regular del país o controlar el país a aquellos que eran los verdaderos generadores de violencia. Y comenzaron a disminuir los homicidios. Aun cuando el país está pacificado, no, claro que no. Hay zonas en donde el país está completamente desbordado, otras no. Ajá. Pero ya no vivimos en una situación de complicidad desde Palacio Nacional, como si existió en otros sexenios. Ya no vivimos bajo regímenes o gobiernos que están respaldando, apoyando, financiando y cuidando a esos grupos criminales que nos están atacando. Entonces, sí creo que es una diferencia sustancial. ¿Que falta mucho por hacer? Por supuesto que sí. ¿Que te va a haber tropezones? Sí. ¿Que vas a tener caballos de Troya? También. ¿Que vas a tener traidores? Por supuesto. El problema es muy agudo. ¿Por qué? Porque son estructuras criminales en donde no solamente se habla de los capos. Si fuera cosa de capos, no. Son estructuras criminales relacionadas con el PAN y el PRI en muchos estados y tristemente también con estos personajes que llegaron a Morena, que dieron el brinco por su propia sobrevivencia política, o el propio PRD en Guerrero, por ejemplo. Entonces, esa estructura política económica es la que protege a todos estos grupos. Vea lo que pasa en Jalisco, un estado que desde hace años se acostó su poder político y económico con el crimen organizado, o no se acostó, se convirtieron en el crimen organizado. Y hay un absoluto control del crimen organizado en el estado de Jalisco. Y lo mismo pasa en Tamaulipas, y lo mismo pasa en Sinaloa, y lo mismo pasa en Michoacán.
El mismo pasa en Guanajuato. Ujú. Eso es lo que hay que verlo, las estructuras criminales. Y cuando no tienen el poder, como en otros estados, como el Estado de México, siguen operando a través del poder político, a través del poder religioso, a través del poder securitario, y siguen operando. Entonces, es una batalla que tienes que dar contra los que oficialmente son tus enemigos y contra los que oficialmente no lo son. No justifico, insisto, puede haber errores, puede haber complicidades, y ese es otro punto, pero de ahí a que el PAN y el PRI se quieran deslindar de responsabilidades en todo lo que ha sido la afectación a nuestro país en ese marco, sí me parece que responde más que al cinismo, desvergüenza de estos dos partidos, a una estrategia generalizada desde los Estados Unidos de los nacionalistas que buscan, ¿no?, imponer condiciones en México. Y eso es lo que hay que cuidar de manera muy, pero muy clara desde mi punto de vista. Cuando hablamos de un narcogobierno, recordar que lo tuvimos desde Salinas de Gortari. Recordar que tuvimos gobiernos que protegieron a los cárteles, que protegieron, los utilizaron, como el de Cedillo, el cártel de Juárez, con Cervantes Aguirre, el propio Salinas de Gortari con el cártel de Guadalajara y el cártel del Golfo, cuyo jefe pues era su padrino, ni de qué decir de Fox y Calderón con el cártel de los Zetas, con el cártel de Sinaloa, ¿no? Enrique Peña Nieto con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. Hay complicidad mínimo. Y yo no diría complicidad, sino que son parte precisamente de las mismas estructuras que al perder el poder político continúan operando de una forma u otra. Hay una parte, hay una nota que se dio a conocer hace poco del Universal que dice que hay un aseguramiento de un megacomplejo de refinación ilegal en Reynosa, Tamaulipas. Y el Universal lo plantea de una evolución, ¿no? Una evolución de él en México, que ya no se limita a la extracción rústica mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex, sino que los grupos criminales operan verdaderas mini refinerías con infraestructura industrial pesada, capaces de procesar millones de litros de hidrocarburo para producir algunos productos terminados que son comercializados en el mercado ilegal. Por supuesto, aquí tenemos dos posturas. La que considerará que son los capos que aprenden a cómo se hace eso, que empiezan a contratar gente aquí, contratar acá, y los que pensamos que este asunto viene de propios empresarios de la industria petrolera, que tienen, al igual que la industria farmacéutica, sueltas tu lado negro, ¿no? Como tal, y desarrollas, inviertes y manejas, por supuesto, este tipo de mini refinerías, que son una muestra palpable del huachicol como tal, que el primero que comenzó a combatirlo fue López Obrador y lo intensificó Claudia Sheinbaum, pero que las estructuras criminales del PRI y el PAN nunca lo hicieron. Y viene una frase, un párrafo de una, y con esto concluyo, del maestro Isaac Enríquez, que lo dice muy claro: la violencia criminal, que a su vez es un engranaje del capitalismo, tiene como finalidad el expolio de territorios, la expansión de mercados ilegales y legales, sobre la base de prácticas de mecanismos de despojo premeditado y controlado, donde lo mismo concurren organizaciones criminales, bases sociales, empresas formales y agentes del aparato de Estado. Se trata de un sofisticado sistema que combina la explotación laboral ilegal, el secuestro de jóvenes para ingresarlos en las empresas criminales como mano de obra impaga, la explotación y saqueo de territorios depositarios de recursos naturales, el desplazamiento forzado de comunidades enteras para ejecutar a sus anchas el punto anterior, y entre otras prácticas destructurantes de la vida social. La violencia criminal no es natural, ni siquiera histórica, histórica, perdón, tampoco es una anomalía exógena al al capitalismo. Es parte de su mecanismo de valoración y acumulación del capital. Es parte del engranaje propio del ciclo económico. Cruzan sus empresas criminales todos los momentos del proceso económico, desde la producción de mercancías y servicios ilícitos hasta la circulación y consumo global de las mismas, especialmente de las drogas, al tiempo que lo ilícito se interrelaciona con mercancías legales que deambulan por los mercados formales. El blanqueo de actividades, de activos de procedencia ilícita, la reinversión en actividades ilícitas y el consumo y el derroche suntuarios completan esta dinámica de gestión de ganancias. Eso es lo que plantea el maestro Isaac Enríquez en su columna de Rebelión. Búscala, está muy, pero muy interesante, ¿no? Y en donde habla precisamente, pues, de cómo se dedica un gasto para combatir estas prácticas en armamento, en estrategias logísticas, en fin, que derivan en prácticas militarizantes, pero al final eh, no pasa nada en cuestión financiera. Porque al momento en que el Estado se erige como el gran consumidor de la industria armamentística, que esto viene desarrollándose desde hace ya bastante décadas,
se sigue dinamizando una economía que al final termina por beneficiar a los mismos que han ido generando, ajá, la violencia y la crisis, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y eso no es cosa de capos. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, nos vemos al ratito.